vamos a pasar a hablar ahora de distintas recomendaciones que decíamos, ¿no? ¿Dónde invertir? Es un momento para invertir en dónde y pensar, por ejemplo, me gustaría que Iván nos cuentes qué nos trajiste cuando hablamos de renta variable. ¿Qué instrumentos, qué empresas, qué estás mirando vos en este momento? Renta variable, traje algunas opciones del mercado de Estados Unidos y algo de mercado emergente, principalmente algunas acciones de Brasil. Bien, espectacular. ¿Tenemos alguna placa para mostrar esto que ya va a estar apareciendo en pantalla? Antes de capaz brindar estos ejemplos, siempre digo que lo principal o la columna vertebral de cualquier estrategia de inversión en renta variable tienen que ser los principales índices de cada mercado. Entonces me focalizo en el S&P de Estados Unidos a través de un ETF como puede ser el SPY. En el mercado desarrollado, excluyendo Estados Unidos, hay otros ETF que siguen al mercado en su conjunto, y el EM, el ETF, que sigue al mercado emergente. Esos son como las tres columnas vertebrales. Bien. Y después uno puede ir agregando algunas visiones puntuales que tiene sobre determinadas empresas donde vemos que hay mayor valor. Espectacular. ¿Sabes qué? Antes de que nos empieces a contar, vamos a dejarle una encuesta a la gente del otro lado, porque vos nos vas a estar hablando, decías, de plano internacional, Estados Unidos, mercados emergentes. ¿Dónde te gusta más invertir? Te vamos a estar preguntando, y vas a poder responderlo. Mercado local, mercado internacional, ¿dónde elegís invertir vos? Y mientras podés responder esa encuesta, lo escuchamos entonces atentamente, Iván, que nos decías, nos trajiste allí varias compañías. Aparece en primer lugar Berkshire. ¿Están ordenadas así por algún motivo? Están ordenadas de alguna forma, principalmente empezando por el mercado de Estados Unidos, donde dije, siempre uno tiene que estar invertido en el SPY. Y si baja 15%, hay que comprar un poco más. Con una visión siempre de largo plazo, ¿no? Las acciones, nunca con una visión de corto plazo. 6 meses, invertir en 6 meses en acciones es casi lo mismo que ir al casino, digo yo. Entonces siempre cuando uno invierte en acciones es una visión de largo plazo, y a mí me gusta siempre incorporar a mi cartera Berkshire Hathaway, BRK, que es el fondo de Warren Buffett, que digo que siempre es el hedge fund. Hedge funds son fondos activos más barato del mundo. Es decir, yo le delego la elección de los instrumentos a él, que en el largo plazo le ganó el SPY. Eso te iba a decir, que mal no le va. Nunca le va mal. Y que es un momento, lo hablábamos algunos programas atrás, donde está muy líquido, más líquido que nunca. Exactamente, y de hecho, con la corrección de este año del mercado, dijeron, de vuelta el mago, la vio. Claro. ¿Por qué estaba acumulando liquidez? Bueno, porque veía evaluaciones muy caras y no veía oportunidades para invertir con esta visión de largo plazo. Claro. ¿Dónde había sumado posiciones? No está acá, pero lo había comentado a principio de año, que me gusta. Occidental Petroleum, que es una petrolera de Estados Unidos, donde en el último tiempo estuvo sumando exposición en la compañía, así que la dejo como algo adicional que no lo traje hoy. Pero bueno, siempre Berkshire Hathaway es una opción para invertir en Estados Unidos. ¿Y ese es el ticker de CDR, digamos? Es el CDR, sí, exactamente. Espectacular. Después, dentro de lo que son las Magníficas 7, que están muy caras, la que más me gusta en términos atractivos y de evaluación es Google. Que si vos ves, Google está cotizando mucho más barato. Traje acá los números para no olvidarme, porque son bastantes datos, pero quería que mostrárselos. Google cotiza a 15 veces todo el valor compañía respecto del flujo de caja que genera, ¿no? Pero si se lo comparo contra Apple cotiza 25 veces todo el valor compañía respecto del flujo de caja que genera. Y si lo comparo con Tesla, que es otra de las Magníficas 7, Tesla cotiza 58 veces el valor compañía respecto del flujo de caja que genera. Es decir, estamos exponiéndonos a una acción tecnológica que sigue creciendo mucho y en términos de evaluación muchísimo más atractiva. Bien. Es decir, con una visión de largo plazo es de las Magníficas 7 las que más me gustan. Después, la tercera opción es una compañía financiera de Brasil, Nu Holdings. Está bien el ticker, ¿no? Porque en el chat dicen Nu. Es Nu. Solo sin la C. Bien. Exactamente, es Nubank. Es Nu Holdings. Nu es el banco digital más grande del mundo. Tiene alrededor de 1 millón, de 100 millones, más de 100 millones de clientes. La mayor parte de los clientes están en Brasil, pero tiene presencia en México también. La acción viene performando mal, pero lo que veo es una oportunidad de compra. Hoy cotiza alrededor de $10, llegó a cotizar $15
Y realmente con una visión de largo plazo es una oportunidad para estar expuesto a Brasil en lo que yo creo es la mejor compañía de Brasil. Okay. Cayó mucho tras el último balance, ¿no? Exactamente. El mes pasado. Es un excelente punto el que decís porque venía recuperando muy bien en el año. Yo la empecé a recomendar al fin del año pasado cuando estuvo todo el desarme de posiciones de Brasil. Sí. Vino recuperando muy bien este año, llegó a estar rindiendo más 30% en lo que va el año, llegó a cotizar $13, presentó balance y el mercado la castigó mucho. ¿Por qué? Claro. Porque el mercado, en un contexto internacional más adverso, está castigando todas las compañías que presentan balance con ganancias algo por debajo de lo esperado. Pero si uno lee bien el balance, Nu sigue creciendo en términos de facturación, sigue creciendo en términos de clientes y lo único que le pegó negativamente y por eso la ganancia fue por abajo de la esperada es la devaluación de Brasil. Claro. Ahora, si uno tiene una perspectiva de largo plazo, los fundamentals de la acción realmente siguen siendo muy sólidos. Bien. Es por eso que en estos valores me parece un buen momento para sumar exposición. Y después, un ETF. La última es un ETF que es GDX, que es Gold Miners, que es, en un contexto de incertidumbre, el oro sigue marcando récords. Esto es una exposición indirecta con la capacidad de hacer un catch-up respecto de lo que es el oro, que son las mineras de oro, que si uno ve no viene teniendo la misma performance que en los últimos 3 años que la que tuvo el oro. Está en términos de relación 20% con un descuento respecto de la evolución del oro, y eso es porque si bien la facturación de todas estas compañías subió con el precio del oro, con tasas de interés muy altas también le afectan los costos. Entonces, hacia adelante, si el oro se mantiene en términos elevados y las tasas de interés empiezan a bajar en Estados Unidos, principalmente de cara al segundo semestre, puede ser una buena exposición indirecta para estar posicionado en oro. Este instrumento es distinto al ETF GLD, ¿no? Exactamente. El GLD es exposición en contratos de oro, es decir, yo me expongo a lo que es el oro y en GDX yo me expongo a las mineras de oro. ¿Por qué elegir uno o el otro? Exactamente. En algunos casos puede hacer sentido directamente estar expuesto al GLD, que es solamente oro, que lo vino haciendo muy bien, le ganó en términos de rentabilidad al GDX. Las mineras creo que pueden llegar a tener un catch-up de cara a lo que el resta del año. Ya lo vienen mostrando porque en lo que del año vienen teniendo rentabilidad positiva de más 20%, ¿no? Si tuvieses que asignarle un porcentaje, digamos, del 100%, ¿cuánto le asignarías a cada una? Tengo $100, ¿cuánto pongo en cada una? Como son acciones individuales, sí. Mi recomendación es nunca estar expuesto más de un 3% de la cartera. Okay. Es decir, y todo depende del perfil del inversor. Por ejemplo, si es un inversor moderado, bueno, la proporción que tengan las acciones va a ser del 40-50%. Bueno, de ese 40-50% de la cartera, uno va a distribuirlo en determinados mercados y cuando uno se expone a acciones individuales, lo ideal es no estar expuesto más de un 3-5% si uno tiene un view muy particular, ¿no? Bien, perfecto, espectacular. Vos sabés que acá estaba viendo en el chat, está bueno cada tanto hacer alguna aclaración así. Una persona aquí preguntaba, se me fue el comentario, pero bueno, preguntaba por algunas compañías. Acá, Brian decía, Vista y Meli para largo plazo, ¿no es renta fija eso? Entonces quiero acá separar un poquito, hacemos un espacio como de breve docencia y ustedes los invito, chicos, a que sumen también si hay algo que les parece. Cuando hablamos de renta fija y renta variable, ¿no? Cuando hablamos de renta fija estamos hablando de instrumentos que conocemos cuánto es lo que nos van a pagar. Muchas veces usa el ejemplo de como un prospecto de un medicamento, vos lo lees y tenés la fecha en la que te va a pagar, qué interés te va a pagar, de qué manera te lo va a pagar, también cómo se paga en este sentido el capital. En el caso de la renta variable es una incógnita, es cómo le vaya a ir a esa compañía, a ese fondo, a esa industria, a ese país. Entonces, eso como primer diferencial. Después hay algunas otras diferencias importantes, pero por ejemplo, hablamos de renta fija, hablamos de bonos, hablamos de ONs, que serían como bonos corporativos, hablamos de renta variable y ahí sí nos pasamos al mundo de las acciones, de los CDRs. ¿Alguna otra diferenciación así que les parezca importante hacer de por qué hablamos de renta fija y renta variable? Iván, ¿vos qué pensás? No, está perfecto. Capaz lo que yo siempre diferencio es, cuando hablamos de renta fija, por lo general estábamos hablando de que vos te convertís en el acreedor de la empresa o del gobierno. Claro. Es decir, un instrumento donde hay un contrato, donde el emisor de ese instrumento te va a pagar, como vos dijiste, en términos fijos, te va a devolver el capital en una fecha y a una tasa
que en este caso puede ser fija o variable, pero el cuándo te devuelve el capital hace que sea un instrumento de renta fija. Y por lo general ahí vos sos acreedor también de la empresa o del gobierno. Es decir, que si las cosas salen mal, vas a tener privilegio en reclamar respecto de los activos de la empresa que un inversor de renta variable que sos accionista de la empresa. Claro. Es decir, dentro de lo que es la estructura de capital de la compañía, vas a estar en el último orejón del tarro, como diría mi abuela. Espectacular. Y eso hace que en muchos casos, cuando sos el accionista, vas a tener todo el beneficio potencial del crecimiento de la empresa, te vas a llevar el crecimiento potencial y por eso en el largo plazo tienden a tener muy buena performance si uno invierte en una cartera diversificada, y en lo que es renta fija uno tiene una rentabilidad cotada, Claro. dado por la tasa de interés en la que se emite. Por ejemplo, no sé, estamos hablando del caso de Vista. Vista, cuando vos sos acreedor, están las ON cotizando en torno al 7%, ¿no? Eso va a ser un límite de tu rentabilidad. Ahora, el que invirtió en Vista, yo hace poco contaba, había comenzado a invertir en Vista, después me fui, pero muchos inversores duplicaron su capital en 3 años. Claro. Eso es porque se llevaron todo el crecimiento de la compañía por arriba de lo que se esperaba. Entonces, todo el beneficio de la compañía se lo lleva el accionista y el acreedor solamente tiene esa certidumbre de llevarte un 7%, que no está nada mal. A nivel internacional, 7% de tasa es una muy, muy buena tasa. Espectacular. Ahí para hacer la diferenciación, Martín, ¿sumarías algo a esta diferenciación entre renta fija y renta variable? No, creo que está bien explicado. En general, tener en cuenta eso. Cuando uno tiene un bono, una obligación negociable, uno está de alguna manera comprando el derecho a cobrar determinada plata en determinado tiempo. Entonces, ahí está todo escrito. ¿Qué montos? ¿En qué fechas? Cuando son acciones, bueno, depende cómo le vaya a la empresa, depende del humor del mercado, depende cómo se levantan los inversores, ¿no? Bárbaro. En cambio, Bueno, si el bono se paga, se paga. por eso es importante que se animen a hacer cualquier pregunta. No hay pregunta tonta o que no tenga un sentido, porque a veces damos por sentado cosas y nos ponemos a conversar de, bueno, ¿por qué estos instrumentos de renta variable? Y en ese programa no explicamos qué es la renta variable. Siempre siéntanse libres de hacer las preguntas para no irse con dudas de acá. Estábamos hablando antes con vos, Iván, acerca de la renta variable, pero también tenemos de renta fija. Nos trajiste Así activos es. de renta fija, que creo que vamos a tener ahora una placa en pantalla que va a Dale. estar apareciendo también. Ahí ya tenemos. Opciones para invertir en renta fija. Bueno, renta fija Sí. siempre, lo que yo trato de... Ya hicimos la intro de qué es renta Exactamente. fija, eso ya lo explicamos. Renta variable, por lo general, trato de recomendar a nivel internacional. ¿Por qué? Sí. Porque históricamente, ahora el Merval le va muy bien, pero históricamente Argentina, con sus ciclos de crisis, no fue un buen mercado para invertir en renta variable. Claro. Pero renta fija siempre terminó pagando relativamente bien. Y a mí, dentro de lo que es renta fija, me gustan bonos que emitió el Banco Central para pagarle a los importadores, todo esto que hablamos de los proveedores chinos. El Banco Central emitió bonos para pagarle a los importadores y esos bonos circulan hoy en el mercado. A mí, como bonos del soberano o casi soberano, son los bonos que más me gustan. ¿Por qué? A mí me gusta el Bopreal Serie 1B y el Serie 3. El Serie 3 principalmente paga en dólares, con vencimiento en noviembre de este año y los 2 primeros trimestres del 26. Rinde alrededor de 9%, es decir que en un contexto donde al gobierno no tenga un buen resultado electoral o a nivel internacional empieza a haber más volatilidad, nos garantizamos un 9% de renta, emisión del Banco Central y relativamente corto. Bien. Y a su vez me empezó a gustar más las ONs argentinas, principalmente de empresas con buenos balances y capacidad de generación de dólares. Y acá traje un ejemplo, pero hay otros, que es la reciente emisión de Vista Oil, que emitió hace poco, esta semana principalmente, con 5 años de plazo, 60 meses, y una tasa de interés del 7,5%. Bien. Yo durante todo el año pasado recomendaba los Bopreales porque el Serie 3, que ahora rinde 9, llegó a rendir más de 20%. Y en una relación de los bonos corporativos como Vista, que rendían 8%, había un desfasaje interesante en riesgo-retorno. Hoy sigo recomendando los Bopreales, ya no son tan atractivos, pero son bastante defensivos. Y empecé a recomendar más los bonos corporativos, siempre tener en cuenta el plazo al que estamos invirtiendo. Hay que tener en cuenta que este bono de Vista, que es de 5 años,
uno lo puede pensar en un horizonte donde mantenga esa inversión durante 5 años. En el medio, si suben las tasas a nivel internacional, puede haber variaciones en los precios, ¿no? Espectacular. En este momento, entonces, estos dos instrumentos te parece interesantes para ingresar. Perdón, cuando dice cable, para aclarar, ¿eso significa que necesito una cuenta en el exterior? No, muy buena la pregunta. Cable quiere decir que uno en realidad sí queda depositado en una cuenta en el exterior. Cable quiere decir que tanto el gobierno o en este caso la empresa va a pagar con dólares en una cuenta fuera. Esa cuenta fuera la va a tener tu broker local o tu ALIC, que obviamente después tiene una cuenta comitente tuya, pero lo importante es que son dólares depositados en un banco en el exterior. Eso en términos de cualquier después problema a nivel cambios en las reglas de juego a nivel cambiario y de restricciones que siempre ocurre, tienden a ser bonos que rinden mejor o son más defensivos o protectivos de cara al inversor si pagan cable y no MEP. MEP son dólares en una cuenta en la Argentina. Bien, ¿Y los BOPREAL son cable o MEP? Los BOPREALes son cable si vos los girás al exterior. Okay. Es decir, si yo soy un inversor, pero tengo que tener una cuenta afuera, yo puedo comprar un Serie 3 acá y girarlo al exterior. Claro. Y si yo lo tengo depositado en un banco internacional, custodiado afuera, el Banco Central te paga dólares cable. Y ahora quiero pasar a conversar contigo, Martín, que nos trajiste también información vinculada a invertir en renta fija en dólares. Exactamente, mucha gente tiene dólares ahorrados. El 2024 fue un año buenísimo, por ejemplo, para los bonos. Los precios de los bonos se duplicaron. El que la vio e invirtió, por ejemplo, en enero de 2024, en enero de 2025, se hizo una ganancia enorme. Pero también hay gente que por ahí no entró y se quedó con las ganas. Sí. Y lo que fue una muy mala noticia en enero y febrero, que fue... digamos, el derrumbe, derrumbe por ahí es demasiado, fue una toma de ganancias, una corrección en los precios de los bonos. Para el que tenía bonos, dice, bueno, por ahí se preocupó, me cayó un 5%, un 6%, un 8%, un 10%, pero bueno, por ahí para el que estaba con los bonos en la mira puede ser una oportunidad de entrar, claro, ¿no? Un poquito más barato, como decíamos, de tener un derecho a cobrar la misma plata pagando menos. ¿Y qué instrumentos trajiste para recomendarnos? Porque tenemos allí, mira, primera placa, bueno, hablando de el objetivo que tenemos, bueno, siempre, ¿no? Tratar de ganarle a la inflación. Claro, a ver, si vos vas a invertir... Esto y como mínimo. Exacto, vas a invertir en dólares, lo mínimo que uno quisiera tener es un rendimiento que le compense la inflación. ¿La inflación de dónde? De Estados Unidos, que es el país que emite los dólares, por lo menos si vas a viajar a Estados Unidos dentro de un año, que ese ahorro no haya perdido poder adquisitivo. El último dato te dice que la inflación en Estados Unidos está avanzando al 3% mensual y que la tendencia es en alza, había llegado a bajar al 2,4% anual, esto en septiembre, bueno, ahora se aceleró un poquito y es incierto que siga bajando hacia la meta del 2% que tiene la Reserva Federal, justamente por el tema de los aranceles que hablábamos y el posible efecto que eso pueda llegar a tener en los productos que se venden en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, tomando esto en cuenta, si vamos a invertir dólares deberíamos tener por lo menos un retorno del 3% anual o más. Y bueno, ¿qué alternativas hay y qué retorno nos están dando hoy? A ver, si uno elige, por ejemplo, vamos de lo menos riesgoso a lo más, o de lo más conservador a lo menos. Una cuenta remunerada, por ejemplo, vos tenés algunas opciones hoy que te están dando un 2% anual de retorno. Esto no le ganaría a la inflación de Estados Unidos si siguen los niveles actuales. Si es una inversión de bajo riesgo, que puedes sacar la plata totalmente cuando querés, en el momento. Esto funciona, ahí veo que dice, o fondo común money market. Sí, también están los fondos comunes que invierten en cauciones, en cosas de muy corto plazo, que te están dando eso. Inmediata, como dice ahí, ¿no? 1 o 2% anual, no mucho más que eso. Invertís $10.000, ganás, dentro de un año te llevas 200, además de recuperar el capital. Bien. Con lo cual habría que dar un pasito más, que podría ser el plazo fijo bancario. Hay gente que no sabe que puede hacer un plazo fijo en dólares en su banco. Han aumentado las tasas de los plazos fijos en dólares en los últimos meses, en parte porque se está reactivando el crédito en dólares. Pero bueno, esto tampoco te va a dar una rentabilidad tan importante. Hoy los bancos que más pagan por un plazo fijo te están ofreciendo
un 2, un 2,5, un 3, un 3,5% anual como mucho. Para esto que estás diciendo tenemos ahí una siguiente placa con el número 2 ahí espectacular. Y déjame que aclare por las dudas que en el chat están diciendo ¿qué 3% anual, mensual? El 3% en Estados Unidos hablamos inflación anual. Siempre anual. Sí, por supuesto. Acá sería buenísimo tener, Nos tener encantaría. eso. Es otro mundo, pero bueno, para ellos Vamos a eso. es un problema y la quieren bajar. Así que bueno, plazo fijo también, una inversión de bajo riesgo, que lo que tiene de complicado es que si necesitas la plata, no está. O sea, la tenés que tener, para tener esa tasa, tenés que dejarla por lo menos 6 meses inmovilizada y en muchos casos un año entero. Invertís $10.000, un plazo fijo te puede dar como mucho 250, 300, $350. Y hay quien escucha plazo fijo bancario y le agarra alergia con la historia que hemos tenido en la Argentina. Exacto. Quizá. Si vivió el corralito. Sí. Pero bueno, la gente joven no se acuerda. Claro, bueno, sí. Esa es una buena noticia para los bancos, quizás. Joven no se acuerda. Pero bueno, dando un pasito más y pasando a la siguiente placa, un poco lo que hablábamos antes, habría que pasar a ONs, obligaciones negociables, bonos corporativos de empresas top, pongo ahí, es a lo que se refería antes Iván, de excelente calidad crediticia, con la mejor calificación, empresas que generen dólares de primera línea, de las más conocidas. Bueno, hoy te están dando cerca entre un 5 y un 8% anual de tasa interna de retorno. El riesgo acá depende de la solidez de la empresa que emita ese título. ¿A quién le estás prestando el dinero? Totalmente. La liquidez es interesante porque vos hay un mercado secundario, en cualquier momento podés deshacerte de esa ON, obviamente que va a ser al precio del momento, al precio que otro inversor te quiera pagar, y eso va variando. Bien. Cuando hablamos de estas tasas, estamos hablando de que vos mantengas el título hasta el final para cobrar todos los cupones hasta recuperar el capital en caso de que se termine pagando. Y acá, obviamente, a mayor duración del título, cuanto más lejano es el vencimiento, mayor retorno te están dando. Por ejemplo, si elegís una ON a 2026 o 2027, hoy está entre 5 y 7% anual. Sí. Si ya te vas a un título que vence en 2028, 2030 o después, están rindiendo un poquito más, entre 7 y 8% anual, ¿no? Bien. Y después un pasito más son los bonos soberanos, los bonos que emite el Tesoro Nacional o el Banco Central. Se va poniendo un poco, más jugosa la tasa de interés, pero porque también estoy asumiendo un poquito más de riesgo, ¿no? Es un poco la correlación. Más que nada, vos decías el fantasma del corralito, también está el fantasma del default, de las reestructuraciones fantasmas forzadas. Estamos llenos acá. Sí. No, y principalmente lo que estás absorbiendo ahí, capaz puede ser el mismo emisor, es decir, el riesgo de crédito puede ser vista, el riesgo de crédito es igual, pero lo que cambia es el riesgo, me estoy poniendo técnico, duration o precio. Sí. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo las tasas se pueden modificar. Cuanto más largo es el bono, más va a caer el precio si las tasas suben. Claro. Entonces, si por ejemplo la inflación de Estados Unidos no baja y empieza a subir, la Reserva Federal va a subir las tasas y eso hace subir todas las tasas de todos los bonos de los mercados internacionales y también los argentinos. Entonces, Vista capaz colocó al 8 y dentro de un año va a rendir 10. Esos 200 puntos básicos o 2% te van a impactar directamente sobre el precio. Entonces, si vos tenés que salir a vender el bono en el medio, capaz salís con pérdida. Por eso es importante cuando uno invierte más largo, saber que ese tiene que ser tu horizonte de inversión. Claro, quedártelo hasta el vencimiento. Apostar, en el buen sentido, apostar a que las tasas no suban, sino que bajen. Y ahí yo voy a ir con más ganancia de lo que realmente me iba a dar la rentabilidad del bono, ¿no? Espectacular la aclaración. Y una cuestión curiosa de los bonos es que con la duración funciona medio al revés que las obligaciones negociables, porque acá a menor duración, mayor tasa de retorno, porque tiene que ver con el riesgo que percibe el mercado de que los títulos más cortos quizás tienen más riesgo de no poder pagarse porque están ya pagando capital. Y los más largos tienen menos riesgo porque todavía solo están pagando interés. Con lo cual, hoy un título de 2029 o 2030, hablamos de los bonares y de los globales, los que empiezan con AL o GD, te están con tasas de retorno del 12-13% anual, siempre en caso de que vos vayas reinvirtiendo los cupones. Y si te vas a bonos que vencen en 2035, 2038, 2041, hoy las tasas de retorno están un poquito más abajo, 11 a 12% anual. Espectacular. Y por ahí, cuando analizamos todas estas opciones, una
una alternativa interesante para un inversor que no tiene mucha idea, que está empezando, que no sabe bien cómo elegir, es ir a un fondo común de inversión la última que invierte plaquita que nos en quedaba. renta fija. De hecho, en el chat estaban preguntando, ¿qué pasa con los fondos comunes de inversión? ¿Existen fondos comunes de inversión de renta fija en dólares? Totalmente. Que también está la alternativa. El mercado ofrece un montón de alternativas. Sí. Hay fondos comunes de inversión que invierten puntualmente, puramente en bonos, otros que invierten casi todo en obligaciones negociables, y hay fondos mixtos que hacen como un mix, un balance diversificado con obligaciones negociables y con bonos, de alguna manera porque las obligaciones negociables son más estables en su cotización, los bonos pueden tener más variaciones, más fluctuaciones, y de esa manera se arma un portafolio que toma lo mejor de cada uno de los instrumentos. Y la ventaja para la gente es que tenés un administrador especialista que va a sopesar los riesgos, y que va a estar atento a reinvertir los cupones, y que además un fondo común de inversión lo que tiene de bueno es que puede, por ejemplo, acceder a obligaciones negociables que tienen mínimos de inversión muy altos, de $15.000, de $150.000, que obviamente para un inversor minorista acceder a eso se complica. Es muy importante esto que dice Martín, hablando de los fondos comunes de inversión. Estamos como suscribiendo, cuando compramos, digamos, una partecita de un fondo común de inversión, lo que hacemos es suscribir a una bolsa de dinero que es manejada por especialistas. Como nos decía él, hay un montón de fondos, de hecho de distintos brokers también tienen cada uno sus fondos y demás, y él ya nos fue comentando bastante las ventajas, pero me parece importante destacar esto, ¿no? Más allá de que dejamos de ser nosotros los que tenemos que estar siguiendo cada empresa o cada instrumento, si compro, si no, algo que él dijo que no quiero que pase desapercibido es, por ejemplo, si esa ON que compraste, o bueno, en este caso que compra el fondo, paga cupón, ya directamente están del otro lado pensando, bueno, en qué fecha se paga cupón, qué hacer con ese capital. No se pierde el tiempo que a veces como inversor minoristas podemos llegar a perder si nos olvidamos, nos perdemos, no tenemos un asesor financiero que gestione todo esto. Entonces, importante ahí siempre la alternativa del fondo común de inversión. Gracias, Martín. Súper completo, la verdad. No, por favor.